Buenas tardes, mi nombre es Héctor Javier Barrios Rebollo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la temática de la interdisciplinariedad en la asignatura de enfoques actuales de la educación. Bueno, el objetivo de esta locución es hacer un análisis, en este caso, del texto de interdisciplinariedad en el proceso docente educativo de profesional en educación del autor Espinosa y a partir de allí hablar acerca de la importancia de la misma en el quehacer profesional y hacer algunas reflexiones. Bueno, a manera introductoria se puede decir que la siguiente presentación va a ser fruto del devenir de la interdisciplinaridad en la formación universitaria, específicamente en el caso de la formación de docentes. Y bueno, se habla aquí de la importancia que hay de transformar el currículo tradicional para permitir una mayor integración de las áreas que permitan al estudiante tener una verdadera aproximación a su contexto real de actuación. Es decir, que el estudiante pueda integrar o ver la convergencia entre los saberes que recibe en la universidad, la unión de los mismos, pero permitir que esa convergencia tenga una extrapolación al quehacer profesional. Bueno, y partiendo de todo, ¿qué sería la interdisciplinariedad? Se puede definir la misma en el contexto académico como la capacidad que tiene el currículo para hacer que esas áreas, materias o asignaturas de las cuales está conformado tengan una relación y capacidad dialogante entre sí, es decir, que no sean separadas las unas de las otras, sino que las mismas se puedan ver de forma integrada, de tal forma que se ven mucho más relacionadas con el contexto de actuación. ¿Cuáles serían los propósitos básicos de la interdisciplinariedad en la formación docente? Lo primero es permitir que haya asociación de las diferentes disciplinas o ciencias que hacen parte de ese proceso formativo de los docentes. Lo segundo es que a partir de allí va a haber una aproximación mayor a los problemas cotidianos con los que se encontraría el estudiante en la realidad. Y lo tercero es que cuando convergen diferentes áreas y se conocen las situaciones problemáticas que pueden haber en la cotidianidad, se puede obtener un nuevo conocimiento a través de la aplicación de proyectos de solución para estas problemáticas que se han encontrado y a partir de allí obtener nuevo conocimiento. ¿Cuáles son las características generales de la interdisciplinariedad o principales? Bueno, lo primero, como ya se ha hablado, es la integración de los saberes que conforman el currículo y esto va a permitir además que los estudiantes puedan reconocer la cooperación, es decir, la necesidad de trabajar en equipo para comprender de una mejor manera esa integración de saberes. Desde otra perspectiva están los sistemas de conocimiento, que son los vínculos ya no solamente de saberes, sino en este caso de valores, cualidades de las distintas disciplinas que se enriquecen entre sí. Y esto va a permitir utilizar como metodología aquella introducida por John Dewey, que es el uso del aprendizaje basado en proyectos, donde se busca la solución de problemas reales. Bueno, además de eso es importante mencionar que la interdisciplinariedad tiene unos niveles. Entonces, en el primer nivel encontramos la multidisciplinariedad, que esta se refiere a la posibilidad de acercar asignaturas que son diferentes y que pueden llegar a tener alguna relación, pero no hay una integración muy mancomunada entre ellas, además porque muchas veces el docente no conoce estas otras áreas a partir de las cuales quiere enriquecer la formación. La otra sería la pluridisciplinariedad, en la cual hay áreas cercanas que enriquecen a otra área cercana. En el texto se nos propone el caso, por ejemplo, del cálculo, que se puede ver enriquecido por la física, la biología, la química, entre otras. Y se habla de que está la transdisciplinariedad como el nivel máximo
de interdisciplinariedad, donde ya el conocimiento de las diferentes áreas no hay relaciones jerárquicas, sino que el conocimiento es unificado entre sí y se busca con el mismo que haya una unión de estos saberes para dar una respuesta a lo que sucede en la realidad. Por eso la transdisciplinariedad se considera como el nivel más alto, el culmen de la integración de las áreas en el currículo, porque va a permitir una mejor comprensión del mundo real. Bueno, y además de eso, hay que hablar que la interdisciplinariedad asume algunos riesgos al intentar trabajarse en los currículos. Entonces, lo primero es que a día de hoy todavía sigue persistiendo una alta especialización. Entonces, hay algunos docentes de áreas que manejan mucho su asignatura específica, pero tienen poco conocimiento de las áreas que a partir de las cuales los estudiantes se están formando. Otras que muchas veces, en el caso del currículo disciplinar, se ven que las temáticas se encuentran muy delimitadas entre sí, con una noción a veces bastante técnica entre ellas. Y lo otro también se podría aseverar que el currículo muchas veces está condicionado al origen y al devenir de muchas de las profesiones, porque muchas veces quienes deciden cuáles son las áreas que conforman el currículo y la forma como se va a ejecutar el mismo son profesores que han estado eh, por mucho tiempo haciendo la misma actividad y tienen poca capacidad de cambio, de moldeamiento a un trabajo interdisciplinar. Además de eso, también se plantea que hay principios de poder en el establecimiento del currículo, es decir, que se utiliza el mismo para imponer algunos tipos de pensamiento político o ético hacia los estudiantes. Y finalmente está la división del conocimiento, que tiene mucha relación con la delimitación de las temáticas, que muchas veces se sigue viendo que las áreas toman una división entre sí, pero no buscan afianzarse entre ellas en la formación de los profesionales y de los docentes en este caso. Hay que decir que estos riesgos de la interdisciplinariedad ya son tomados del texto de Educación Superior e Interdisciplinariedad de la autora Lorieto Fernández. Bueno, ¿y cuál sería la importancia de aplicar conocimiento integrado en el currículo, en la formación de los docentes? Bueno, lo primero es precisamente esto, permitir que el estudiante pueda unir diferentes destrezas que ha aprendido y que está aprendiendo en sus diferentes asignaturas de formación, que la teoría y la práctica estén un poco más arraigadas o tengan una relación más estrecha con la actualidad. Además de eso, en la parte práctica, que las mismas se parezcan mucho más al quehacer profesional, pero no solamente que se hagan sin un fin específico, sino que haya una posibilidad de reflexionar a partir de ese quehacer, de esa práctica que se ha ejecutado. Y luego sigue la movilidad, porque se ha encontrado que cuando los currículos son integrados, hay mayor probabilidad de que el estudiante no solamente se forme en una carrera, sino que se pueda formar en varias. Y a partir de esto que también participe en programas de extensión, proyectos de investigación, pasantías que sean enriquecidas por esa interdisciplinariedad que ya posee el currículo. Y bueno, ¿qué valor agregado ofrece la interdisciplinariedad a la formación docente? Lo primero es una educación científica, es decir, que el estudiante cada vez adquiera mayores habilidades en su formación investigativa. Lo siguiente sería una mayor contextualización en el quehacer, es decir, estar mucho más sujetos a la realidad. Lo otro sería que se fortalecería tanto la didáctica del profesor que está formando al futuro educador, sino que también esto favorecería al quehacer, a ese conjunto de prácticas que va a ejecutar el docente en su devenir ya como docente de aula. Lo siguiente sería aumentar en el estudiante la concepción de diversidad, no solamente en cuanto a las áreas que componen el currículo, sino también en cuanto a la necesidad de respetar la diversidad porque ella enriquece.
Y lo otro es que la interdisciplinariedad da esa noción de cualificación constante del estudiantado. Bueno, y finalmente se pueden llegar a las siguientes conclusiones. Lo primero es que la interdisciplinariedad tiene diferentes niveles, pero se considera que la transdisciplinariedad sería el culmen de estos niveles ya hablados. Lo siguiente es que la misma permite que el proceso de enseñanza sea más cercano a la realidad. Lo tercero es que los currículos disciplinares y las dinámicas de poder, en vez de ayudar a que haya una mayor interdisciplinariedad en la formación del docente, muchas veces lo que pueden hacer es entorpecer el arraigo de la misma en la formación. Y bueno, lo último es que la interdisciplinariedad ofrece al estudiante la capacidad de desarrollar distintas destrezas, no solamente de desarrollarse en lo teórico o en lo práctico, sino unir todos los distintos saberes que ha aprendido en su quehacer profesional. Bueno, se encuentran las referencias y con esto agradecer por la atención prestada. Muchísimas gracias.